Y Sí, sí, bueno, pues sí. si te parece, empezamos con lo primero, es que nos platiques así de manera muy breve, qué es con Canaco, cuándo surge, quiénes la conforman, cuántos afiliados, qué es con Canaco. Mira, las cámaras de comercio como gremios existen desde la época colonial. La primera cámara que se considera que se fundó en nuestro continente se funda en Sombrerete, Zacatecas en 1761 porque era una zona minera. Era un gremio, era un consultor que manda la corona en los reyes de Castilla, los reyes católicos, envían a un consultor para que establezca un gremio y que estuviera vigilando los intereses del sector privado, del sector público, ¿no? Y estuviera llegando los envíos directamente a España. Con el tiempo se comienzan a generar más gremios. Esos gremios se les denominó cámaras de comercio y ganadería, de comercio y agricultura, de comercio y pesca, de comercio y minería. Porque el comercio, como definición desde los fenicios, pues es cualquier actividad que tú realices a través de la cual Cambio de intercambies un bienes, ¿no? producto o un servicio. Entonces, aun cuando sea campo o industria, al momento de hacer una transacción o un trueque, se convierte en comercio. En esa época no había la definición o la división de tres sectores como el día de hoy. Con el tiempo, todas estas gremios se convierten en cámaras y aparecen en diferentes partes del país. Ejemplo, la cámara de la que yo fui presidente, que fue Canaco Ensenada, es una cámara más antigua que el gobierno de Baja California. Ah, Es decir, muchas de nuestras cámaras son previas a las entidades federativas porque en esa época no existía ni siquiera la circunscripción ni el nombre del estado. O sea, ujú, fuimos antes, fuimos parte de los fundadores. Cuando llega la Revolución Mexicana y se da el paso de la nueva república, la llamada Tercera Transformación, de acuerdo con la definición del actual gobierno, Venustiano Carranza, en el proceso constitucional, establece la necesidad de que el poder económico participe en el Nuevo México, claro. porque era un Nuevo México que venía de haberse destruido durante casi pues 6 años, ¿no? 7 años venían de tener una guerra civil interna. Y es donde busca a los presidentes de todas las cámaras que había en el país, que eran autónomas, independientes, que se regían por una ley de 1908. Bueno, me voy a ir más atrás. Se regían en la Constitución de la Reforma de Juárez. ¿m? Ya se les da un carácter de organismos de interés y se les da un carácter de representación sectorial, pero por entidad. Después hay una ley en 1908 con Porfirio Díaz en donde también se les reconoce. Pero para el 17, Carranza dice, a ver, hay presidentes de cámaras en todo el país, yo no puedo articularme con todos los presidentes de cámaras de todo el país, requiero que los presidentes de cámara, al entrar a una época de federación, no de centralismo, que acuérdate que nos convertimos en una república federal, a ser federales, requiero que ellos elijan un presidente entre sus presidentes, considerando que ya la estructura de cámaras de comercio ya existía en todo el país. Ujú, Ahí es cuando se reúnen en 1917 en la Escuela Nacional Preparatoria a convocatoria del presidente Carranza, respetando al sector privado, no participa él, participan puros presidentes de cámara, porque era una definición de empresarios, de dueños de negocio. Y es donde se elige el primero. El primero se apellidaba Sada Muguerza, la familia Sada de Monterrey. de Monterrey. Ahí es donde inicia la estructura, ya obviamente alineada a lo que es la Constitución. La ley nos reconoce como confederación, como el representante de los representantes del sector. Nosotros no representamos personas, representamos sectores. Con nosotros están integrados sectores y lo que representa son tres ahorita. En ese momento, en 1917, cuando se funda, nuestro emblema era diferente. Te voy a mandar luego una foto de los emblemas, pero era un círculo que estaba como dividido en cuatro de distintos tonos y cada uno de los tonos y cada uno de los espacios tenía un significado. Hablaba de la unidad, o sea, lo que se buscaba era una unidad en términos de lo que persiguiera el empresario y agrupaba a todo.
no se dividía en ningún sector, en ninguna actividad, y eran los únicos que se encontraban reconocidos por las autoridades mexicanas. Nuestro presidente, eh, durante el año siguiente, siendo regio de una zona que era mayor, que también tenía industria, promueve que se funde Concamín. Es cuando, por eso Concamín se funda en 1918 y nosotros en el 17, porque ahí se hace una división. Ya el sector se divide entre industria y lo que nosotros somos, que es comercio, que es todo lo demás. Ujú. Entonces se crea una confederación especializada nada más en industria porque se buscaba que México tuviera mayor potencial en términos industriales. Mucho tiempo después, la organización, al llamado de otro presidente, es quien funda por parte del sector empresarial el IMSS, el Infonavit, Fonacot, y también en nuestra organización participa un presidente que es considerado un ideólogo del sector empresarial, que se llama Juan Sánchez Navarro. Sí, Juan Sánchez Navarro fue presidente de Concanaco Servitur, él era vicepresidente de Grupo Modelo. Él es el que, articulando los esfuerzos de varias organizaciones y por el poder que tenía la Confederación y que sigue teniendo, es quien define integrar 14 organizaciones y fundar el CCE como un consejo coordinador empresarial, o sea, como un consejo que coordinara los esfuerzos de las organizaciones, no que lo representara, no es un sustituto y la representación del sector, pues la tiene directamente la Confederación. Y hoy en día, pues tenemos 258 cámaras de comercio, servicios y turismo, en todo 2 el país. millones en todo el país, 2 millones de afiliados directamente, que son dueñas y dueños de negocios, empresarios, empresarias, tanto personas físicas como personas morales. Y la estructura abarca 1857 municipios de todo el territorio nacional. O sea, estás en todo el país. Y de Tiene 2.500 municipios que son en el país, ustedes tienen 1.800. 1857. Por las propias características de que se han creado nuevos municipios y no se han actualizado las circunscripciones. Entonces, esas circunscripciones, las cámaras que las quieren solicitan una autorización para poder atenderlas. Ujú. Y tenemos aproximadamente más de 1.000 instalaciones. Sí, llegamos a 1.000 instalaciones en todo el país. Todas las instalaciones son de los comerciantes. Todas son de los comerciantes, entonces por eso se les establece que son de interés público, porque no son de una persona en particular. O sea, yo soy presidente de Concanaco, ni los recursos, ni las instalaciones, ni las actividades son propias, son de una organización. Y la misma ley, desde la de 1900, de Porfirio Díaz, hasta la actual, te establece cómo nos vamos a organizar. Hay una ley que nos rige, nada más una, que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. No es muy conocida porque es una ley que se crea desde la época de la Reforma y que se ha actualizado y que reconoce y le da facultades a estas cámaras para representar al sector. ¿Qué diferencia hay entre una asociación y una cámara o una confederación de estas? Porque confederaciones de estas nada más hay dos. Las demás se pueden llamar confederaciones, pero son de otra ley. Aquí hablamos de confederaciones de cámaras de comercio, servicio y turismo, de confederaciones de cámaras empresariales. Te da que los que son electos presidentes en sus cámaras son representantes del sector. Es decir, no representan los intereses de una persona, representan los intereses de todo el sector. Hayan estado de acuerdo o no de acuerdo, participen o no participen, es una forma en la que se estructuraban para que las decisiones se unificaran y sobre todo porque nuestras cámaras de comercio están en las poblaciones. Nosotros tenemos 1.000 instalaciones, es decir, tenemos esas 250 cámaras, 258 más 650 delegaciones. Entonces, es una organización que tiene más de 1.000 liderazgos en todo el territorio. Una Cada presencia, líder, una ¿mande? presencia completa en todo el país. Una presencia completa. Yo acabo de estar en Delicias, en Chihuahua, ahora que fui, o acabo de estar ayer en Miguel Alemán, en Tamaulipas. Pasé a Mier también, que está en Tamaulipas. Estuve en Nuevo Laredo, estuve en Matamoros. No, acabo de estar en Campeche. Iba a ir a Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, en cada lugar tenemos un representante del sector comercio. Esos representantes del sector comercio se rigen por esa ley y ahí vienen las facultades, los derechos, las obligaciones. Ahora, no somos una organización de gobierno.
Nuestro patrimonio es de interés público porque es de todos los comerciantes, pero nos regimos por reglas del sector privado. Claro, Por eso tenemos nuestros órganos. La misma ley te dice qué órganos tienes, ¿no? Entonces tú tienes una asamblea, tienes un consejo, hay un presidente de consejo, que en este caso soy yo, y hay una comisión de vigilancia, una comisión de honor y justicia, una comisión electoral, una comisión de arbitraje, o sea, tienes comisiones y todo eso está dentro de la propia ley. Entonces, claro, cualquier situación que se presenta se atiende a través de los órganos que tenemos internamente. claro. Tengo entendido también que esta ley le otorga o le da facultades a Concanaco como órgano obligatorio de consulta para las políticas públicas económicas. Y mira, eso nosotros nos lo ganamos desde la época de la colonia. Ujú, Ajá, bueno, de la mal llamada colonia, ¿no? ujú, Desde esa época, nosotros hemos participado en todas las situaciones históricas que se han presentado en nuestro país. Y por la articulación que tenemos desde 1761 y que se vino reforzando en la Revolución Mexicana, nosotros por ley eh, eh, logramos con el acuerdo que se tuvo con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que de acuerdo con la misma seamos un órgano de obligada consulta y te dice, el gobierno deberá consultarles, deberá es todo, consultarles es todo. Y el gobierno se refiere a cualquier gobierno, estatal, claro, municipal, federal, pero también el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque tú tienes las capacidades de poder que esa consulta que te hagan, transmitirla a tus bases y así. preguntar si están de acuerdo o no, o si, qué les parece. Te voy a dar un ejemplo, Paco, de mi época actual. Cuando yo fui a una cámara, me voy a poner cuál, y me senté con un gobernador y con mis presidentes de cámara, eh, escuché que mis presidentes de cámara le pedían cosas al gobernador que eran necesarias para mejorar en su estado. ¿Mm? A mí me llamó mucho la atención porque fue mi primera experiencia como presidente y se fue el gobernador. Y entonces regresé con ellos y les dije, oigan, ¿por qué piden una autopista si no hacen autopistas? ¿Por qué pides una energía eólica si ustedes no hacen energía eólica? ¿Por qué piden un parque industrial si ustedes no son industriales? ¿Realmente conocen lo que necesita su base, lo que sus afiliados están sufriendo, lo que realmente quieren los comerciantes? ¿O se sienten ustedes diputados, senadores, secretarios de gobernación, secretarios de infraestructura? Porque si ustedes se sienten eso, pues esta no es la organización. Esta es una organización de comerciantes para pensar como comerciantes. La ideología o las diferencias, yo con todo gusto los recomiendo con otra organización que sé que es parte de su fundamento, sin descalificar. O en su caso, si también ustedes quieren establecer algunas condiciones que tengan que ver como tipo de rotario, pues también con gusto los mando con los rotarios. Pero aquí lo que se busca es impulsar algo que sí beneficie a las bases. Eso, Paco, a mí me cambió. Y entonces fue cuando salimos al territorio y empezamos a acercarnos a la población de nuestro sector, Sí, no al que tiene la capacidad de subirse un avión y no, llegar no, a un no. corporativo A y sus tiene una, afiliados. a lo que es realmente, a lo que es la raza que tienes en la población. Y entonces te sentabas con ellos y platicabas con ellos y les decías, oye, ¿qué necesitas? ¿Y sabes qué me decían, Paco? Que no me estén jodiendo, que no me Que vean, me dejen que no, que me trabajar. dejen trabajar, que me dejen vivir, que me den seguridad, que no me estén fregando, que se volteen para otro lado, que yo me dejen hacer. Miren, si me dejan, denme seguridad. El clásico, ponme donde hay, así, pero de manera sana y legítima. Eso generó que hiciéramos un análisis de cómo estaba la Confederación y cómo estaban las cámaras de comercio. Claro. E identificamos que siempre había, de manera cíclica, pues personas que buscaban generar cierto ruido por interés personal en la organización. Y eso nos llevó posteriormente a idear un plan de trabajo, porque veíamos que de la población en general, nada más el 15% conocían a las cámaras de comercio y el 75% se expresaba mal de ellas.
Había una Ajá. mala percepción. Entonces, una mala percepción. Entonces, Paco, ¿cómo puede ser que cámaras que tengan 150 años, que tengan 80 años, que tengan 100 no sean conocidas o se tenga una mala percepción? Claro, Bueno, la única razón es porque estás alejado de a quien representas, porque no ven que realmente estás representando, porque el interés que representas es el de buscar una presidencia municipal, una gobernatura, una diputación, una senaduría, un beneficio propio, un contrato, una licitación, o sea, no estás representando. Nosotros, si bien es cierto que nuestra vocación es hacer negocios, nosotros somos representantes de todo el sector. ¿Mm? correcto. Bueno, y eso llevó a que de ese acercamiento estableciéramos una ruta. La ruta principalmente se basó en 6 temas sencillos. Lo primero, Paco, generar identidad, establecer y reforzar nuestros símbolos, mejorar nuestro edificio. Se estaba 40 centímetros de lado. Arreglar el edificio, poner un himno, establecer un galardón para consejeros. Hay un himno que en 108 años de historias no teníamos himno. O sea, digo, perdón, pero el himno es el himno. Claro, Ajá. Eh, tener un galardón para consejeros, establecer y modificar nuestros códigos de conducta, meter un oficial de cumplimiento, poner modelos de integridad, establecer ciertas líneas de defensa para que no se nos fuera a meter alguien que no queremos que esté, porque puede pasar que siendo tan grande y de todo el país, pues tampoco conoce a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo, darle oportunidad a las mujeres de que pudieran participar en una organización que era de puros hombres. sí, ¿Mm? Bueno. Pero principalmente cuando estábamos en las consultas en el territorio, lo que nos decían era lo siguiente. Vivo extorsionado permanentemente. Tengo problemas de sobreregulación. Si no es uno, es otro inspector, y si no es otro inspector, y si no el moche, y si no, no se pudo, y la ventanilla, y no se abrió, y la caja registradora, y ve con mi compadre. Vivo con un régimen fiscal que se decía que iba a ser tan fácil que no ibas a necesitar contador. La realidad es que hoy necesitas psiquiatra para pagar impuestos. sí, Tienes una carga de seguridad social excesiva. La seguridad social es muy cara. O sea, el contratar empleo formal es muy caro. Requieres financiamiento para activos, pero nadie te presta, porque la mitad de nuestros afiliados están en el buró de crédito y la otra mitad no tienen buró de crédito. Y luego requieres digitalizarte, porque ya la modernidad ya te pagan con el celular. sí, Y si no tienes tú cómo modernizarte, no te van a comprar el aguacate. Esos 6 temas simplemente son parte de las actividades que hemos estado realizando ahorita. Una, la Ley General contra la Extorsión. Nosotros fuimos quienes logramos que esa ley se publicara, que se impulsara, porque nosotros fuimos quienes denunciamos y a mi prosecretario lo asesinaron y le dieron 9 balazos afuera de la Cámara de Matamoros. A 2 de mis amigos en Ensenada, también por denunciar extorsión, líderes empresariales, mujeres, también las asesinaron. Entonces, una ley general contra la extorsión. Luego, en sobreregulación, ahorita hay una ventanilla única que contempla 8 trámites de base que nosotros estamos trabajando con el gobierno de la República para que todos esos trámites se hagan de manera digital y de manera directa. Y luego, en el financiamiento, pues estamos viendo cómo vamos nosotros a integrar y cómo vamos a lograr que se tenga financiamiento. Hay ciertos modelos que estamos viendo con Finabien para que podamos tener financiamiento accesible y cómo también disminuir los requisitos para que se pueda tener acceso a financiamiento, porque la gente no tiene acceso a financiamiento. En las terminales de pago también estamos buscando que las comisiones se reduzcan. Allá estuvo lo que acaba de pasar con las estaciones de servicio. Y así vamos con cada uno. Pero eso surge, Paco, de ya no sentirnos lo que no somos. Entonces, hasta la forma de vestirnos. Les dije, a ver, ustedes no van a abrir la ferretería de traje, ni vas a levantar el algodón de traje, ni vas a ver tu ganado de traje, ni a levantar el huevo. A ver, somos lo que somos. ¿Por qué queremos nosotros aparentar algo que no somos? Y les hicimos una encuesta y una investigación bien interesante, fíjate. Les decíamos, Paco, ¿tú eres empresario? Por ejemplo, Paco, ¿tú eres empresario? Y me decías tú, Paco, sí, yo soy empresario. Ok. Tibu fue un empresario.
Cuando dibujabas el empresario, dibujabas una persona de sombrero, de sombrero de copa, de traje, con chaleco, o con puro, o con las botas arriba del escritorio. O sea, tú sabes, entonces no eres tú. O sea, porque sí te sientes empresario, pero en la forma en la que te han eh, generado que pienses en que es un empresario, pues tú ves un empresario, pero pues piensas que es Steve Jobs o que es Mark Zuckerberg o que es, o sea, tú ves esos empresarios o ves el tal líder que está por allá. La realidad de nuestro país es que el 99% son personas como tú, como yo, que somos dueños de negocio, por eso le llamo dueños y dueños de negocio familiar. Somos empresarios de empresa familiar. Somos diferentes. Nada más el 0,08% de los negocios de nuestro país pueden ser de ese tipo. Entonces, todo eso te empieza a hacer que comiences a tratar de construir un lenguaje diferente. Y es en donde viene el México muy mexicano. ¿No? O sea, a ver, si yo veo que el 75% de la población tiene una expresión no buena de las canacos y las canacopes, porque todas se llaman igual, y cada presidente es autónomo, y hay presidentes que son muy malos presidentes, y hay otros que son muy buenos presidentes, pero pagan todos por uno. O sea, uno, porque en la marca, el branding es el mismo. Entonces, tú puedes tener uno que esté haciendo un borlote, pero tienes 250 que no, y pues los 250 pues también van en la pelota, ¿no? Eso es lo que... Entonces, fue generar lo que es este movimiento que se llama México muy mexicano, en donde empezamos a construir una, un movimiento de orgullo, de herencia, de legado, de pertenencia, y es en donde ves que hay una producción, ya tenemos 3 producciones que ganaron incluso una selección de Cannes, ¿no? Que son El Buen Morir, La Vendedora de Flores, El Libro de Sammy, y es en donde también empieza a construir un viernes muy mexicano, porque quieres que las personas vayan a comprar a los negocios muy mexicanos, que son los nuestros, una gran escapada, el Buen Fin del Turismo, un mundial muy mexicano. Entonces todo lo empieza a brandear bajo algo que tú vas a estar de acuerdo y yo también. Claro, Porque si yo te pregunto si te sientes muy mexicano, pues me vas a decir, sí, a huevo, me siento muy mexicano. ¿Mm? Entonces, brandeamos todo para generar otra vez ese sentido de identidad. ¿Qué fue lo que pasó con esto en los 2 años que llevo de presidente? Que la afiliación exponencialmente creció y llegamos a los 2 millones de afiliados. 2 millones de afiliados tiene con Canaco. Concanaco tiene 2 millones de afiliados a través de su red de cámaras de comercio, servicio y Ujú. turismo y las asociaciones que también forman parte de nuestros grupos de trabajo, ¿no? Asociaciones como AMAP, como AMPI, ¿no? Como Nexpo, por ejemplo, CONAMIR, o sea, híjoles, hay muchas asociaciones que forman parte. ¿Qué diferencia hay entre esa asociación y por qué forman parte? Te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, AMPES o AMPI. AMPI me gusta mucho. AMPI es una organización de profesionistas en desarrollo inmobiliario. ¿M? Están en todo el país, pero AMPI representa los intereses de los afiliados, sino del sector, de ellos, de los que forman parte de su, Esa asociación. de su asociación, no de todo el sector inmobiliario nacional. Esa es la diferencia, ahí ves la diferencia. O sea, si yo estoy en una asociación civil o una sociedad civil, pues yo voy a representar los intereses de los que están dentro de esa asociación o sociedad y hablo por los que están ahí nada más. No puedo hablar por nadie más porque son de representantes del sector. Una cámara, no, una cámara habla por esos de AMPI y por todos los demás. O sea, tú representas al sector completo. Por eso tiene que ser hasta mucho más responsable la forma en la que tú te expresas, Claro, porque no estás representando a 10 personas o a 60 personas. Estás representando a una estructura que se creó pues más de 3 siglos. O sea, digo, nosotros somos herederos de nuestro propio legado. Y déjame contarte algo, porque creo que es importante y pocas personas lo saben. Cuando llego de presidente de Concanaco, Paco, sí, con Héctor nos dejaron una organización muy dañada, muy jodida, parecía muy fea.
chueco el edificio, mala instalación, difícil. Cada 4 años hay siempre, cada 3 o 4 años, al ser una organización tan grande, pues no todo el mundo va a estar contento con la organización. Es normal, es parte de las organizaciones cuando existe democracia, autonomía y pluralidad. O sea, que alguien no esté de acuerdo. O sea, cada 3 años o cada 4 hay alguien eh, que hace temas, que hace ruido, que trata de dividir, que trata de fragmentar. O sea, siempre ha sido una, una conducta persistente en la organización porque cada cámara tiene su autonomía, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que eres presidente de presidentes, ¿no? Eres líder de líderes. Y pues dirigir líderes, pues tiene su chiste, ¿no? Bueno, pero cuando empezamos a hacer las excavaciones, para volver a restablecer el edificio, porque yo no entendía cómo siendo mi casa del comerciante, el edificio estaba chueco y jodido, apestoso, sucio, madreado, rayado. O sea, ¿alguna vez has ido al centro de México? Sí, cómo no. A ver, imagínate que hubieras entrado a esos edificios viejos, que de portero todavía, o sea, no quiero decir de vecindad, así, que entrabas y decías, oye, ¿cómo puede ser esto la casa de los comerciantes, no? O sea, estoy entrando o sea, te imaginabas que estabas entrando a otra cosa, ¿no? Sí, A un consultorio, bueno, pero la historia no es que se enderezó el edificio. La historia es la siguiente, y esto es lo que significa la organización. Cuando empezamos a hacer la excavación para restablecer el edificio sin dinero, porque a nosotros no nos dejaron dinero, cuando sí hubo, no se restableció, encontraron una caja fuerte. Cuando me avisan que encontraron una caja fuerte, fuimos a abrirla. El tercer presidente de la Concanaco tuvo el privilegio y el honor de tener la llave del Tesoro de la Nación. Cuando se pelea Carranza con Obregón, Carranza le pide la llave del Tesoro y el presidente de Concanaco le dice, no, no es tuyo, es de los mexicanos. Imagínate la historia que tenemos en la organización para que un presidente le dijeras, no es tuyo, es de los mexicanos. Y no fue por interés personal, a lo mejor se lo daba, ¿eh? claro, para Pero quedar no, bien. para quedar bien, pero no, nosotros no somos una organización de quedar bien, somos una organización de transitar, como piensa como comerciante, no es de ideología, es de pensar como comerciante. Bueno, yo sabiendo esa historia, cuando me dicen que encuentran una caja fuerte, ¿qué crees que pensé? Tesoro, Claro, claro que pensé eso, ya encontré el tesoro. Cuando abro la caja fuerte, ¿qué crees que había? la llave, Estaba vacía. Entonces me confundió, porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué una caja fuerte enterrada vacía? vacía. O sea, digo, y alguna vez vi la película del tesoro, no sé si viste la película del No, tesoro, de búsqueda del tesoro. Bueno, es una película muy buena. Bueno, entonces dije, no, no hace sentido una caja fuerte enterrada y soy de Baja California. Entonces nosotros sabemos que las cajas fuertes tienen a veces compartimentos. Había un compartimento, Paco. En el compartimento, cuando lo abrimos, encontramos un cofre precioso, un cofre precioso de este tamaño. Arriba tiene a Colón, abajo tiene el calendario azteca, precioso. De esos cofres que cuando vas a Europa, a Louvre, son los cofres que están ahí con las joyas. O así imagínate esos cofres, o sí, sí, sea, sí. de artesanías que se ve que no es un cofre normal, es un cofre. Y entonces dije, sí, el tesoro de la nación, cabrón. Aquí va a haber algo. Y lo muevo y se escucha. Y pienso cuando lo moví. Dije, ay, qué güey, a lo mejor ya rompí algo, ¿no? O sea, digo, Sí, pues, ¿por qué uno lo haces? Es que ahora sí me sentí como un niño, ¿no? Bueno, eh, cuando abro el cofre, adentro del cofre lo que había era una tarjeta que decía, aquí yace la moneda conmemorativa de la Virgen de Guadalupe, que sostiene la primera piedra de nuestra organización, y las tarjetas de todas las personas que estuvieron presentes. ¿Cuál fue la moraleja de esta historia? Eso es con Canaco. Somos las personas. El mejor tesoro que se guardó son nuestros fundadores, nuestras creencias, nuestra moralidad.
porque en Concanaco tenemos musulmanes, tenemos judíos, tenemos católicos, agnósticos, de todas las religiones, pero somos creyentes. El Sí, comerciante cree. El comerciante es una persona que tiene fe. No, a lo mejor algunos no religiosa, pero tienes fe. Sin la fe no puedes avanzar. Entonces, eso a mí, que fue de mis primeros momentos, fue algo que dije, a ver, no, esto no es, esto va más allá de cualquier otra cosa, es algo que se tiene que cuidar, es algo que se tiene que valorar, hay que buscar la historia y encontramos cuadros que estaban tirados, almacenados en la biblioteca de pintores muy famosos que los jueces fueron Salvador Novo, Zabludovsky, este, pintores, Siqueiros fue juez de esos cuadros, encontramos también bendiciones papales, encontramos las constitutivas del IMSS, del Infonavit, de Fonacot, encontramos la historia y la empezamos a sacar. claro. Porque ¿qué pasa? Que con el tiempo fue una organización que fue siendo, sí, la más antigua, pero que no recuperaba su historia. Es más, te voy a decir algo. Yo pedí en Wikipedia que en el Buen Fin, en Wikipedia, estuviera con Canaco. Cuando tú buscabas en el Buen Fin de Wikipedia, no aparecía con Canaco, ¿eh? Y Y quien crea, a ver, quien de lo ahí creó fuimos surgió, nosotros. Entonces también nos quisieron borrar de la historia. Ahora, tú busca en Wikipedia, haz el estudio, métete a Wikipedia y busca Juan Sánchez Navarro. Y en ningún momento mencionan a Concanaco. y A es ver, porque, el señor salió de Concanaco, no salió de otro lado, ¿eh? De ahí salieron todos. Todos los líderes importantes de nuestro país en materia empresarial han salido de nuestra confederación. Todos, incluso los que creamos este tipo de organizaciones. Entonces, es muy interesante lo que representa. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿para ti qué es la confederación? Es una familia. O sea, es la familia de México, es el pueblo, o sea, es el comercio real el que está en el territorio. Entonces, todavía eso te genera a veces no muchas simpatías. ¿Por qué? Porque vas contra el status quo. ujú, O sea, siempre ha sido vista esta organización como una organización corporativa. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de los negocios familiares, de los que están en el territorio, de los que no tienen oportunidad, de los que están matando, de los que están extorsionando, de los que les cobran las cuotas, de los que no pueden pagar impuestos, cuando en vez de hablar de la informalidad como un combate, dices, es que están en una trampa. O sea, es un síntoma. O sea, la gente está en la informalidad no porque quiera, porque es la única salida que tienen, porque hacerte claro. formal es muy difícil y quedarte en la formalidad todavía más. Cuando empiezas a hablar del empleo informal, ¿no? Y hablas de la competencia, hay quien te dice, es que me compiten porque yo pago impuestos y ellos no. Yo lo veo al revés. Yo digo, oye, esa persona que está trabajando ahí no tiene horas extras, no tiene acceso a vivienda, no tiene acceso a ¿Ya? salud, no tiene acceso a unas vacaciones dignas, ni a 40 horas de trabajo. Porque nosotros mismos hemos construido ese modelo de desiguales. Y Ujú. nosotros mismos, en vez de verlo como una condición de cómo vamos a hacer para que bajemos nuestros requisitos para que ellos puedan ser y estemos parejos, nosotros mismos tratamos de combatirlos. No sé si me... O sea, tratas de aventarlos más abajo. Sí me vas a entender lo que yo, ¿no? Cuando debes de Obstaculizar, hacer sí. todo lo contrario. Oye, a ver, ¿cómo voy a hacer para que tú te puedas hacer como yo? Los ¿Ah? famosos cangrejos mexicanos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya te hablé de más y ya no. Perdóname. Tengo entendido que estás ya en tu segundo o tercer periodo de presidencia, Es mi último periodo, es el tercer periodo de el presidente. tercero. Pero Sí, para todo lo que me cuentas que están haciendo ahí en Concanaco, la verdad es que sí hay una diferencia notable. Mm, Yo personalmente no quisiera calificarla si buena o mala, eso finalmente se verá con los resultados, pero de que hay una diferencia notable en lo que hacía Concanaco antes y en lo que está haciendo ahora. ¿Qué están haciendo recientemente, Octavio? mira, lo primero que hicimos fue establecer una ruta. Desde que entré, yo tuve la oportunidad de acompañar a Héctor y al acompañamiento que tuviera muchísima presencia en las poblaciones. O sea, Héctor a mí me permitió, junto con el consejo anterior, viajar mucho. Entonces, cuando viajamos, tuve un año completo de viajar y de conocer lo que identificaba que se requería en cada una de las poblaciones. Entonces, lo primero era construir una agenda programática para posicionar a la organización.
Entonces, en principio, este espacio para de identidad, de orgullo, de herencia, con, con esta campaña que ya es un movimiento de México muy mexicano. Lo segundo era generar una conversación que fuera orgánica, en crecimiento, pero común a nivel nacional. Entonces, uno de los factores que identificaba que más te pedía el sector era la promoción. Entonces, ahí dijimos, si el Buen Fin ha funcionado también en 15 años, bueno, en 13, vamos a hacer de diferentes modalidades y de diferentes sectores un ejercicio similar porque la organización ya lo hace orgánico. Y me permite que el presidente y presidenta de Cámara, que es algo que ya hace sola la estructura, lo pueda hacer de manera más continua. Eso lo posiciona. Y entonces vimos que se acercaba una crisis, que venía un nuevo orden mundial, que iba a haber un nuevo presidente de la República, presidenta, que iba a haber un nuevo presidente en Estados Unidos, y anticipándonos, pues identificamos que la manera en la que íbamos a poder nosotros superar lo que se veía que sucedería en los siguientes años era hablando de comprar localmente, de la economía real, de la economía demostrador, de lo que representamos, de nuestras bases, salirnos del discurso del corporativo, que también participan con Canaco, pero son la minoría, y entrar más al discurso de los que no se pueden manifestar, de los que no pueden estar en las mesas donde se toma la decisión, de los que tienen rostro, pero que no están presentes. Entonces, bajo ese modelo se crea el Viernes Muy Mexicano como un programa enfocado a promover el consumo en los negocios familiares de las comunidades, la gran escapada del Buen Fin del Turismo, con la intención de que se pueda conocer todo nuestro país, pero que también las temporadas bajas se puedan poner con ofertas especiales. Y esa gran escapada del Buen Fin del Turismo surge de una pregunta que me hace la presidenta cuando presento el Buen Fin, el normal, en su primer mes de presidenta. Y me dice, oye, Octavio, ¿nada más es de comercio o también es de servicio, de turismo? Y le digo, no, también puede ser de turismo. Me dice, es que me interesa mucho que los mexicanos viajen y que conozcan su país. Podemos darle por el turismo también. Y en el Buen Fin normal, el que conoces de noviembre, anunciamos que también se podían ofrecer experiencias turísticas. Creció muchísimo y eso genera orgánicamente que definamos en Concanaco, en Consejo, que se cree, que se invente uno especial. Entonces tenemos Viernes Muy Mexicano, la gran escapada, que es el Buen Fin del Turismo, que va a ser en junio, el Buen Fin y ahora el Mundial Muy Mexicano, que bueno, es ocasional. Pero recuperamos la feria de regreso a clases. Estamos recuperando también la feria del hogar, que eran ferias que no se hacían. Lo que estamos tratando de generar es conversación y oportunidad para que cualquiera pueda vender. O sea, ¿qué le interesa al integrante de la organización? Vender, comprar. O sea, le interesa hacer negocio. Es una organización de comerciantes, de prestadores de servicio y de turisteros. Entonces, ¿qué nos interesa? Que nos vaya bien. ¿Cómo te va bien? Teniendo espacios para poder ofrecer tus productos y tus servicios. Entonces se crea una agenda programática, pero también requeríamos nosotros digitalizar las cámaras. Entonces iniciamos academias y establecimos cursos de academias digitales, de desarrollo de capital humano, de fiscalización, de tecnología, de digitalización, también de negocios, ferias de negocios, misiones. Entonces, una de las rutas fue crear un centro para llevar inversiones, que ya tuvo misiones a África, que ya tuvo misiones a Sudamérica, a Centroamérica y a España, y que ya tiene una ruta que trabaja con Amexid, que es una organización oficial que nos ayuda a tener rutas y a tratar de colocar negocios. Y en ese ambiente también identificar qué productos tenían ya una denominación de origen dentro de las propias entidades federativas. O sea, tuvieran un hecho en Veracruz, un hecho en Tabasco, y comenzar a integrarlos a la red. O sea, en sí, lo que hicimos en ese espacio fue no descubrir el agua tibia, sino ver lo que ya estaba sucediendo en economía, en las estatales, en turismo, a nivel global, con la tecnología y tratarlo de integrar. Y ahí el uso de las plataformas fue bastante importante. También para mí era muy importante tener más empleadores que empleados. Y construimos un programa que se llama Nido Empresarial, que está enfocado en darles capacitación gratuita a jóvenes estudiantes y egresados de universidades públicas
públicas nada más. Lo hice nada más para universidades públicas. ¿Por qué para públicas? Porque tienen más necesidades para poderse superar. Tenemos ya más de 42 convenios con universidades públicas del país y ya hay más de 2.500 egresados. Esos 2.500 egresados, lo que estoy buscando es que ellos superen sus miedos para ser empresario o emprendedor y les ayudamos a hacerlo. Se llama nido empresarial, ¿no? Y otro de los temas fue, pues, abordar estos ejes que te platiqué, o sea, identificar que nos afecta la seguridad, la sobreregulación, la fiscalización, obviamente todo lo que te impacta la seguridad social con las políticas de justicia laboral que se están dando, o sea, todo eso se fue conjugando y integramos un plan de trabajo anualizado. Hay muchísimas actividades en la organización, pero todas están en la misma ruta. Y cada semana nosotros tenemos ajuste de ruta. ¿Qué teníamos que hacer? Entrenar a nuestros presidentes y a nuestros consejeros. Pues comenzamos a tener entrenamientos para ellos. Cómo manejar la prensa, cómo llevar a cabo ciertas actividades, cómo impulsar los programas, cómo hacer crecer la membresía, a que se dieran cuenta de las fortalezas que tiene la organización en términos de que representamos en el IMSS, en el Infonavit, en Fonacot, en el SAT, ¿no? O sea, que tenemos representantes en cada una de las instituciones que fundamos, que son importantes para el desarrollo del país, y que todo eso forma parte de lo que tú le ofreces como servicio a la comunidad. También crear una comunidad de negocios en donde principalmente el factor común sea la familia, de cualquier tipo. Nosotros no somos inclusivos, hay diferentes familias en la organización, pero es una organización netamente familiar, de principios, de valores, ¿no? Y, por supuesto, modificar la manera en la que se ejerce la transparencia en la organización. Entonces, somos la primera organización que tiene un sistema de gestión de cumplimiento, con un oficial de cumplimiento, que está registrada ante la ONU, el Pacto Mundial de la ONU en contra de políticas de corrupción, que tiene auditorías mensuales por contador público certificado cada mes, que las decisiones las toma de manera colegiada en todos los ámbitos, o sea, hay sesiones cada mes para tomar decisiones colegiadas, y que lo que buscas es, pues, poner en el centro de la discusión a la economía de mostrador. Entonces, ¿qué haces? Te das cuenta que tu fortaleza no está en el corporativo, tu fortaleza está en el territorio. Por eso, también es que hemos viajado mucho. En 10 meses viajé 140,000 kilómetros, son 3 vueltas a la Tierra, nada más en México, ¿no? Y buscar cómo promover. Entonces, en sí, combinamos, ¿no? La parte de fortalecer nuestros símbolos y nuestra identidad como organización con una agenda programática que fuera repetitiva como el Buen Fin, que te permita permanentemente estar presente en la discusión pública con un esfuerzo de inversión en la capacitación, en el financiamiento, en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y obviamente con unos ejes sencillos y simples. O sea, no ir por todas las canicas, sino ir por cosas que sí fueran accesibles y necesarias para la organización. Te voy a dar un ejemplo de que cuando estuve con el equipo de la presidenta, estaban de moda los ODS. Son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Cuando me dijeron que eran para pymes, me reí. Digo, oigan, perdón, pero no están entendiendo México. O sea, el 95% de los negocios son negocios MIPYMES. Esas personas no tienen tiempo de abrir un Excel, de poner un análisis de riesgo, de usar verde, rojo, amarillo, azul y pintar de colores o sea, no, a ver, esas personas lo que requieren es que les ayuden a tener menos cargas, a ser más productivos, a tener ingresos para poder mejorar sus inventarios. Y de ahí se fue desplazando el tema incluso del financiamiento, que era parte de lo que le decía a la presidenta. Cuando hablé con ella, le decía, es que muchos vienen a hablar con usted de nosotros, pero no somos nosotros. Y me dijo, pues tienes la razón. Entonces dije, denos oportunidad de presentarle qué necesidades tenemos. Y presentamos estas 6. Por eso salió la plataforma, por eso salió lo de seguridad y también lo del financiamiento. Le dije, doctora,
nuestra organización no quiere dinero para hacer una fiesta. Nuestros afiliados no quieren dinero para hacer una fiesta. Ellos quieren que les dé el refri, que les dé la cortadora, que les dé el martillo. Es gente que trabaja, es gente que lo que necesita es tener el refri para guardar el jamón, la cortadora para cortar la madera, el martillo para poner los clavos, para producir. Si nosotros reducimos la sobreregulación, mejoramos la plataforma de fiscalización, les damos seguridad y les damos financiamiento para producir, vamos a cambiar México, porque estamos hablando de la base de la economía. Y hay un ejercicio, Paco, que yo hago cada vez que voy a cada población. Lo acabo de hacer en Nuevo Laredo y en Matamoros. Fíjate, es simple. Les pregunto a todos, generalmente en mis reuniones hay como 100 personas mínimo en cada reunión, o sea, pero son líderes empresariales, o presidentes de cámara, o presidentes de asociaciones, o sea, gente que representa sector, no negocios, o sea, representantes de sector, no representantes reales. Y fíjate que les digo, a ver, levanten la mano todos los que tengan menos de 30 años. La levantaron 3. Levanten la mano todos los que tengan más de 65 años. La levantaron 6. Entonces, la economía real que mueve el motor de México no tiene ningún beneficio. Son los que generan la economía para dar los beneficios a los de más de 65 y los beneficios a los de menos de 30. A ver, ahora, esa economía real no quiere que le des dinero. Lo que quieren es que les ayudes a producir, a tener seguridad, a tener financiamiento, que les hagas fácil. Exacto. Entonces, cuando estuvimos con la presidenta, porque cada semana teníamos reunión en el Palacio Nacional para ver el programa, pues se construyó de una manera muy sencilla, porque coincide incluso con los principios que busca el gobierno actual. Lo que sucede es que no se había tenido la oportunidad de que el sector de la base estuviera sentado en donde se toman las decisiones, porque ibas a pedir otras cosas, ¿eh? O sea, que la norma no sé qué, o que, o sea, porque sí se iban a pedir políticas públicas, ¿no? Y apoyos para ciertos temas, pero aquí no, aquí es hablar de la base de la economía. Y por eso el movimiento que tenemos de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, que es el G32 de Concanaco, que articula los esfuerzos en todo el país, es un movimiento que ha crecido mucho, porque cada vez hay más y más dueñas y dueños de negocio de territorio que dicen, oye, sí, a ver, yo quiero que no me extorsionen, pues sí, yo quiero que me den financiamiento para tener un refri nuevo, sí, yo quiero que me quiten tantos inspectores y tantas cuotas y que me hagan muy sencillo hacer mi trámite, porque pido mi licencia de funcionamiento y se tardan 6 meses en dármela, y cuando me la dan ya cerré, porque no me la dieron. Y luego cuando la renuevo, pues me quieren pedir una lana. Uy, la de alcoholes, no, la de anuncios, no, el plan de protección civil. O sea, todo eso son trabas que lo que generan es una economía paralela. Entonces, ahora, ese programa ya empezó y ya está funcionando. Hoy en día ya está la plataforma que se va a anunciar próximamente por parte de la presidenta. ¿Ah? Pero el tema no es la plataforma ya. Ahora es que los presidentes y presidentas municipales se suban a la plataforma. Hay una ley, nosotros logramos 2 leyes. La ley que obliga a todos a digitalizar, que se trabajó con el gobierno de la República, y la ley contra la extorsión, que establece el anonimato en la denuncia y que se persiga de oficio el delito. Son 2 temas muy importantes para nosotros, que pocos le hacen caso, pero es que es lo que siempre hemos pedido: seguridad y menos sobreregulación. Bueno, ¿qué sigue ahora, Paco? Todos los presidentes de cámaras y presidentas están presentando un oficio a sus presidentes municipales y a través de una asociación de presidentes municipales para que todos los presidentes y presidentas se suban a la plataforma que hizo el gobierno federal. Es obligatorio, pero el tema es que no tiene fecha para pasar. Entonces, sí te obliga la ley, pero te puedes tardar más tiempo en implementar. Entonces nosotros estamos haciendo el acercamiento con todos los presidentes municipales, pues para que se lleve a cabo esa, pues se
ahora sí que se empiecen a trabajar con la Agencia Nacional de Transformación Digital para que sea real el que esos trámites ya no se tengan que hacer de manera física, sino a través de esta ventanilla. Ya, ya lo estamos haciendo, pero aparte es algo más noble, es gratuita, no requiere recursos del municipio y el dinero de todas maneras se va a seguir pagando en la caja del municipio para evitar que se compliquen las cosas. Entonces, nada más que el trámite ya lo haces a través de una ventanilla y muchos ya son avisos. Entonces, ya no va a haber pretexto para que puedas hacerte formal. Ya no va a haber pretexto para que no te quieran extorsionar. O sea, lo que trataron de hacer fue reducir. Y fue un estudio que hicimos de más de 171 trámites en todo el país con todas las cámaras y lo pusimos en una matriz de riesgo para que se identificara de manera clara cuáles eran las coincidencias de cada uno de esos trámites, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un buen ejercicio, pero pues así como eso hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que se han estado realizando en la organización y la verdad es una organización que sigue y mantiene una fuerza muy importante con una interlocución interesante con los tres niveles de gobierno y que tiene un poder en términos de posibilidades de hacer un cambio muy importante. Nosotros a la semana tenemos más de 300 millones de impactos orgánicos en prensa digital y prensa impresa. Eh, Tú eres periodista, eres comunicador, tú entiendes que eso es mucho más de lo que tienen muchos gobiernos del país y es orgánico. ¿Y por qué es orgánico? Porque lo que está sucediendo es que estamos abordando cosas reales, o sea, y no estamos peleando, no estamos construyendo, o sea, es bien importante ese mensaje. El comerciante lo que quiere es construir. El comerciante no vive del caos. El comerciante vive de poder trascender, poder avanzar, de tener una ruta clara, de tener un puente, de resolver sus temas. Eso es lo que quiere el que produce. El que produce quiere eso. Entonces, la agenda que se tiene, pues es una agenda noble que está enfocada en lograr que nuestro sector pues tenga las capacidades de poder salir adelante en una época complicada, porque es una época difícil la que estamos viviendo, ¿no? Por eso mismo yo siempre he dicho que no es un momento ni de mezquindades ni de división. O sea, este no es un momento de mezquindades. La división tiene que estar afuera, ¿no? Y la mezquindad interna en este momento no. Desafortunadamente se confunde muchas veces pues lo que quieren los y las mexicanas con lo que se cree que quieren, ¿no? Y es en donde se dan todas las divisiones que se entienden en términos políticos actualmente, que para nosotros muchas veces pues las ves desde arriba del estadio, no sé si, o sea, tú ves eso y dices, pues, o sea, no te genera valor. O sea, esa es una parte importante. Y un tema, Paco, como anécdota también, ahora que se dio lo de la reducción de jornada laboral, la única organización que se opuso a la reducción de jornada fue con Canaco Servitur. Yo recibí mentadas de madre, bueno, pero por día, porque a veces no se entiende el por qué con Canaco Servitur se opone a ese tipo de medidas. Y es simple. Nosotros vivimos de las personas para las personas y no hay un equilibrio entre lo que ha sido la primavera laboral en términos de justicia social con una justicia económica. O sea, la mano se le carga al que tiene el empleo formal. Y esa carga que tiene el empleador formal lo está llevando a que no sea rentable, a que tenga que buscar otros mecanismos para poder seguir subsistiendo, y es en donde es un sector que resiste. Cuando yo se lo dije a los diputados, entre ellos algunos de allá de Baja California, de Chihuahua,
Les dije, cuando se les pase la borrachera, van a ver la cruda que nos va a dar. Porque yo no entiendo cómo ustedes aprueban algo sin un equilibrio. Porque no estamos en contra de que nuestros trabajadores estén mejor. El tema es que sea sostenible, que estén mejor. Porque la economía es una sola y no se puede estirar más. O sea, la economía no se expande, o sea, es una sola economía la que hay y no está creciendo en el mismo volumen de lo que han crecido las cargas que se tienen ahora. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Y por qué no se manifiesta? Le contesté, pues le contesté, eres un ignorante. Se nota que nunca has salido a caminar en tu jurisdicción, en tu distrito. La gente de la que yo te estoy hablando no tiene tiempo de manifestarse. No tiene tiempo de salir a la calle con un cartel o hacer una manifestación aquí en Valderas o caminar en Reforma, ni la van a traer con frutsis ni con tortas. Son las personas reales que o se ponen a jalar, a levantar la cortina, a atender o se dedican a manifestarse. Lo que sucede es que si tú crees que están contentas la población, este sector, con las medidas que están tomando, no lo están. Y no lo están no porque no quieran que les vaya bien a sus trabajadores, le dije, entiende, no es que no les vaya bien, la causa es noble. El tema es que no estás generando un equilibrio para que puedan ellos cumplir con eso que tú les estás poniendo por obligación. O sea, no hay ningún momento de empatía, de decir, oye, bueno, va, reducción de jornada laboral, pero yo absorbo como gobierno todos los impuestos arriba de la hora 40. Pues tienes tantas ganas de que podamos ser más productivos todos, pues tú pon también. No sé si me... Entonces, hay una desconexión entre el aparato político y lo que realmente quieren las bases. Y hay un sector que es el más grande de México, que es el que representamos nosotros, que es un sector que hasta hace poco es invisible. Yo tengo mucha fe, esperanza y he visto, porque he sido testigo, de que el trabajo que se ha hecho con la doctora y la intención que tiene es noble de que se mejoren nuestras condiciones. Pero hay muchos factores, Paco, que tienen que darse para que suceda. O sea, sí, o sea tenemos más de 100 años pidiendo cosas que al día de hoy no han sucedido. Y no han sucedido porque también hay quien no quiere que suceda, ¿no? Entonces, no es nada más el que se instruya, sino es el que se logre el objetivo, ¿no? En eso es en lo que estamos, Paco. Sí, se hizo una diferenciación, ¿no? Entre en términos del incremento al salario mínimo, nosotros estamos en CONASAMI y nosotros pedimos que no se estuviera manteniendo de la misma forma porque ya estabas perdiendo competitividad. Ahora, es una realidad la que estás diciendo. Fueron parte del análisis que presentamos en términos de inversión con un sondeo que hicimos a nivel nacional. Hay varios estudios que hemos hecho. Y parte de lo que se presentaba era de que sí, no existía un equilibrio en términos de que pudiéramos hacernos más productivos para poder generar la economía suficiente y lograr cumplir con esos compromisos que se tenían por parte del gobierno federal con las y los trabajadores. Entonces, es parte del tema que estamos abordando. O sea, hoy en día la seguridad social es cara. O sea, ahora, no es cara tampoco. O sea, es que atendiendo a la realidad, lo que te ofrece la seguridad social en términos de todo lo que te ofrece, no nada más la parte de salud, no es cara, pero sí es cara. No sé si o sea, por el tipo de economía que tenemos. O sea, no es un tema de que sea barato o sea caro, sino nuestra economía no da muchas veces para que puedas tener eso, ¿no? Es como que a lo mejor quieres tener un Ferrari, pero no te alcanza. O sea, quieres un bocho, tampoco te alcanza para la moto. Y hay motos, ¿no? Entonces tienes que ver la manera en la que puedas también equilibrar y hacer más productivo para que se genere economía. Yo estoy confiado en que estas medidas que estamos impulsando con el gobierno federal, en el momento en el que detonen, pueden cambiar México. Porque lo que estamos haciendo, Paco, es buscar
cosas sencillas y simples, porque son, las que te dije son claramente 6 ejes sencillos, pero que si logras esos 6 ejes que se den, pues lo que va a pasar es que vas a transformar el país, porque estás hablando que estás haciendo que crezca la economía de la base. A ver, vuelvo a lo mismo. Siempre las políticas se han enfocado en el 0.08% de los negocios del país, que son las grandes empresas, y a lo mejor en el 4% restante, que son las medianas empresas, que son parte del Plan México, los financiamientos, obras de infraestructura, APPs, leyes de infraestructura, ¿no? De público-privadas. Todo eso es para un nivel de negocio, pero eso es el 5% de los negocios en el país. Si tú cambias y gestionas para hacer que sea productivo 95% de los negocios del país, por pura probabilidad vas a crecer. Pero ¿qué tienes que hacer? Que es parte de lo que le hemos dicho al equipo de la presidenta. Ver al dueño de negocio, chiclero le dicen, changarrero, eh, al, pues sí, son eso, al 95% de los negocios reales, también como inversionista. El que tiene una pollería invierte su patrimonio para poner la pollería y comprar sus tijeras y tener su refri. El que tiene una carpintería invierte para tener su cortadora. El que es plomero invierte para tener su pala. Es un inversionista, es un negocio también. Lo que sucede es que no se les ha visto así. ¿Y por qué no se les ve así, Paco? Porque cuando hay crisis no se van, porque pues no tienen a dónde correr. O sea, es la economía que está y que no se va a ir, que no se va a mover, que no se va a quejar, pero es la que sostiene realmente al país, es la que te da más empleo, es la que te da más, incluso te paga más impuestos, pero, pero pues como me dijo el legislador, ¿y por qué no se manifiestan? ¿No? De verdad que ignorancia legislativa, ¿no? O sea, pues viven en un mundo irreal. Pues no, pero sí hay legisladores así. No, Paco, muchísimas gracias, todo bastante bien y al contrario, el agradecido soy yo y del tiempo que me diste para platicar contigo. Ya estás, te mando un abrazo y cuídate. Bye, amigo. Bye.